En una tarde abrasadora de verano, una niña de 12 años maniobró su silla de ruedas a través de las banquetas agrietadas. Su botella de agua era el único alivio contra el calor. Más adelante, un solitario miembro de los Hells Angels luchaba por empujar su pesada Harley, el sudor rodando por su rostro mientras los transeúntes pasaban deprisa en silencio. Ella se acercó en su silla, le ofreció su último sorbo de agua e hizo una llamada telefónica que él no podía costear. Meses después, el trueno de cientos de motocicletas sacudió su tranquila calle, y lo que siguió dejó a todo su vecindario sin palabras. Antes de comenzar, ¿qué hora es donde te encuentras viendo esto y desde dónde nos estás sintonizando? Déjanos un comentario aquí abajo y cuéntanos. Cada tarde, cuando sonaba la última campana de la escuela, Lily comenzaba su lento viaje a casa. Su ruta nunca cambiaba, un tramo agrietado de banquetas serpenteando a través de su pequeño pueblo. Cada ruptura irregular en el pavimento era otro obstáculo para las ruedas de su silla. Las banquetas habían sido construidas décadas atrás, mucho antes de que Lily naciera. Y como tantas cosas en su mundo, nunca habían sido reparadas. Su silla rebotaba y traqueteaba sobre cada losa desnivelada. A veces, una pequeña rueda delantera quedaba atrapada en las grietas, obligándola a detenerse, cambiar su peso y luchar para avanzar. Era un ritual que había desgastado surcos no solo en el caucho de sus llantas, sino en su paciencia. Sin embargo, seguía moviéndose centímetro a centímetro, negándose a permitir que el suelo roto dictara los límites de su vida. Los niños de su edad a menudo pasaban con pasos rápidos, mochilas rebotando, voces vivas con risas. La mayoría apenas miraba en su dirección. Algunos observaban con lástima antes de apartar rápidamente la mirada. Otros susurraban entre ellos, pensando que ella no podía escuchar. Lily lo notaba todo, siempre lo notaba, pero mantenía su barbilla en alto, sus manos firmes en las ruedas, su movimiento constante, como si las miradas no fueran más pesadas que el viento rozando su rostro. Dentro de su hogar, la vida no era más fácil. Sus padres trabajaban incansablemente, su padre en turnos rotativos en la fábrica, su madre juntando horas en una tienda de abarrotes. Juntos estiraban cada cheque de pago hasta que los números se doblaban. Cubrían la renta, los servicios, la comida más simple en la mesa, pero más allá de esas necesidades básicas quedaba poco, y la terapia, especializada, costosa, desesperadamente necesaria, permanecía siempre justo fuera de su alcance. Los doctores habían sido claros. Con sesiones regulares, la movilidad de Lily podría mejorar. Los músculos podrían fortalecerse, la postura ajustarse, el dolor reducirse. Pero cada sesión costaba más de lo que sus padres ganaban en una semana. Entonces ahorraban lo que podían, guardando billetes sueltos en un frasco escondido sobre el gabinete de la cocina, un frasco que se llenaba demasiado lento y siempre parecía vaciarse cuando llegaba una factura inesperada. Sus padres soñaban con darle más, pero los sueños cuestan dinero que no tenían. Y Lily, aunque solo tenía 12 años, entendía esta verdad más de lo que dejaba ver. Había escuchado sus susurros nocturnos, la preocupación en sus voces cuando pensaban que estaba dormida. Conocía el peso que llevaban por su bien, y ella cargaba su propio peso en silencio para no añadir al de ellos. Aún así, ella anhelaba algo más profundo que sesiones de terapia o banquetas más lisas. Anhelaba igualdad, no ser la niña que era observada con lástima o ignorada como si su silla definiera los límites de su ser. No sentirse invisible en los momentos que importaban. Quería entrar a la escuela sin susurros siguiéndola por el pasillo. Quería responder preguntas en clase sin que los ojos se desviaran hacia ella, en silencio incómodo. Quería simplemente ser vista, no por la silla, no por su cojera, sino por la persona que era. Cada empujón de sus ruedas a través de las banquetas rotas se convirtió en una declaración, aunque no pronunciada, una declaración de que no sería reducida por las circunstancias. Sin embargo, debajo de su fuerza, el anhelo nunca se fue. A veces, cuando las tardes eran tranquilas y la casa se asentaba en quietud, se sentaba junto a la ventana de su habitación y observaba el mundo afuera. El resplandor de las luces del porche de las casas vecinas. La risa que flotaba desde niños jugando a la distancia. El ritmo de la vida normal continuando sin ella. Se preguntaba cómo se sentiría pertenecer a ella completamente. Ser parte del ruido, no siempre una observadora detrás del cristal. En estos momentos, la verdad era punzante. La resiliencia no era lo mismo que la pertenencia. La fuerza no era lo mismo que la aceptación. Para Lily, cada día era un acto de equilibrio entre mostrar al mundo su valentía y ocultar el dolor silencioso que la valentía no podía calmar. Y aunque sonreía, aunque reía, aunque luchaba cada día con determinación,
Las grietas en las banquetas no eran las únicas fracturas que llevaba. Reflejaban las grietas dentro de su corazón. Grietas formadas por años de ser observada, pero no verdaderamente vista. El sol de la tarde caía con un peso implacable. El tipo de calor que brillaba sobre el asfalto y se aferraba a cada superficie. Las pequeñas manos de Lily empujaban las ruedas de su silla hacia adelante. Palmas húmedas de sudor. Brazos adoloridos por el esfuerzo. Estaba acostumbrada a banquetas duras y rutas difíciles. Pero en días como este, incluso el viaje más simple a casa se convertía en una prueba de resistencia. Más adelante, un sonido captó su oído. Un raspado sordo, un gruñido, el rugido bajo de algo pesado siendo arrastrado. Disminuyó la velocidad. Entrecerró los ojos bajo la neblina de la luz solar. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de hombros anchos y quemado por el sol estaba inclinado sobre una motocicleta masiva, esforzándose contra su peso. La Harley, negra y cromada, brillaba incluso bajo el polvo del camino. Su motor estaba silencioso, su cuerpo inclinándose precariamente mientras el hombre empujaba con cada onza de fuerza que tenía. El sudor rodaba por sus sienes, empapando el cuello de su chaleco de cuero. Sus brazos, cubiertos de tinta, se tensaban bajo el esfuerzo. Sus botas se clavaban en el pavimento, raspando hacia adelante centímetros a la vez. Para cualquier otra persona podría haber parecido una figura a evitar. Tatuado, rudo, cada línea de su rostro tallada por años de carretera y clima. Y de hecho, eso fue lo que todos los demás hicieron. Los peatones lo miraban. Luego apartaban rápidamente la vista. Algunos cruzaban la calle, murmurando entre dientes. Una mujer apretó su bolso con más fuerza, acelerando el paso. Un hombre con un niño tiró de la mano del muchacho, dirigiéndolo en dirección opuesta. Para ellos, el motociclista no era un hombre necesitado. Era un peligro, una sombra que debía evitarse. Pero para Lily, sentada en su silla bajo el sol abrasador, él era algo completamente diferente. Vio el temblor en sus piernas mientras empujaba. Vio la caída de sus hombros, el agotamiento grabado en su rostro, y conocía esa mirada, la mirada de alguien luchando contra más que solo el suelo bajo sus pies. Rodó más cerca. Cada chirrido de sus ruedas rompía el silencio entre ellos. Al principio, él no la notó. Su cabeza estaba inclinada, sus manos agarrando el manubrio de la Harley detenida, pero entonces escuchó su voz. ¿Necesita un poco de agua? Sus palabras fueron simples, casi tímidas, pero cortaron el aire pesado. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus ojos se posaron en la niña en la silla de ruedas, sosteniendo una botella de plástico medio llena, la condensación aún aferrándose a sus costados. Por un momento no supo qué decir. Sus labios se separaron. Luego se cerraron de nuevo, como si la idea de que alguien se detuviera por él, que alguien ofreciera algo en absoluto, fuera extraña. Finalmente extendió la mano con una mano áspera y callosa. Tomó la botella cuidadosamente como si fuera algo frágil. La inclinó hacia atrás, bebiendo lentamente, cada trago una entrega silenciosa a su propia necesidad. Cuando la bajó de nuevo, su pecho subió y bajó con respiraciones pesadas. «Gracias», murmuró, su voz baja y áspera, el tipo de voz que llevaba la carretera en cada sílaba. Pero Lily no había terminado. Miró la Harley, luego de vuelta a él. «No arranca, ¿verdad?». Él negó con la cabeza. «Está muerta. La he estado empujando por una milla. No tengo dinero para una grúa». Ella apretó los labios pensando. Entonces alcanzó la pequeña bolsa atada al costado de su silla. De ella sacó un teléfono celular gastado, su pantalla agrietada en una esquina. Tocó los números con movimientos rápidos y practicados. «Mi papá conocía a un mecánico», dijo, sosteniendo el teléfono en su oído. «Todavía vive a unas cuadras de aquí». El motociclista parpadeó sorprendido. «No necesitas hacer eso». Pero Lily no respondió. Esperó hasta que una voz familiar contestó. Luego explicó la situación con eficiencia calmada. Sus palabras no llevaban juicio ni vacilación, solo bondad simple y directa. Para cuando terminó la llamada, estaba sonriendo levemente. «Van a venir», le dijo. «Ya no tendrás que empujar más». Por un largo momento, él solo la miró fijamente. El sol brillaba sobre el cromo de la Harley. Los sonidos de la calle se movían alrededor de ellos. Pero entre los dos, el silencio se extendió. Finalmente se agachó para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella.
El cuero de su chaleco crujió cuando se bajó, su expresión indescifrable. Entonces preguntó en voz baja, casi como una confesión, ¿por qué te detuviste? Los hombros de Lily se levantaron en un pequeño encogimiento. Sostuvo su mirada firme e inquebrantable. Porque nadie más lo hizo. Las palabras flotaron en el aire, simples pero innegables. Para el motociclista, golpearon más profundo de lo que ella podría haber imaginado. Para la niña, no era nada más que la verdad. Ninguno se dio cuenta en ese momento, pero el intercambio fue más que un encuentro en una tarde calurosa. Era el comienzo de una onda, un acto silencioso que se extendería mucho más allá de las banquetas agrietadas, mucho más allá de la motocicleta rota, mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podía ver. Para la mayoría de quienes lo pasaron en la calle ese día, el hombre con la Harley era una señal de advertencia, su chaleco parcheado con símbolos que despertaban miedo. Sus brazos cubiertos de tinta que contaban historias que nadie se molestaba en preguntar. Su rostro marcado y curtido por años de sol, viento y carretera. Para los extraños no era una persona, era una amenaza, la encarnación de un estereotipo. Pero detrás del cuero, detrás del rugido de una motocicleta que ya no corría, había algo mucho más frágil. Había conocido el rechazo durante la mayor parte de su vida. Empleadores que con solo mirar los tatuajes decidían que no valía el riesgo. Vecinos que cerraban sus puertas con llave cuando él pasaba. Padres que acercaban a sus hijos más a ellos al verlo. A veces, incluso cuando había intentado vivir tranquilamente, el peso de su apariencia lo condenaba antes de que una palabra saliera de su boca. Y entonces, con los años, se inclinó hacia ello. Si el mundo veía peligro, entonces el peligro se convirtió en la máscara que usaba. El chaleco de cuero, la barba sin recortar, la postura que sugería que podía recibir un golpe y devolver dos. Estas cosas se convirtieron en armadura protegiendo al niño que una vez fue, el niño que había sido pasado por alto y desechado. En la carretera, montando su Harley, se sentía más libre. El viento no juzgaba. El motor no le importaba quién había sido o qué errores había cometido. El interminable tramo de autopista no hacía preguntas, no exigía explicaciones. El rugido debajo de él era lo suficientemente fuerte como para ahogar el silencio de la soledad. Pero la libertad tiene un precio. Y cuando la moto se descompuso, cuando la máscara ya no lo protegía del agotamiento y la necesidad, sintió la verdad presionando. Era solo un hombre empujando una máquina más pesada de lo que podía soportar mientras el mundo pasaba sin una segunda mirada. Hasta Lily. Su acto fue tan pequeño, pero para él lo fue todo. Una niña, frágil en cuerpo pero fuerte en espíritu, se había detenido cuando nadie más lo hizo. No había cruzado la calle, no había apartado la mirada, no había visto un estereotipo. Había visto a un hombre luchando y en ella reconoció algo familiar. El mismo peso de ser juzgado, de ser subestimado, de llevar batallas que nadie más podía ver. La sociedad veía peligro. Pero Lily vio a un hombre luchando tal como su familia luchaba a su manera. Ese momento, la botella de agua presionada en su mano, la determinación silenciosa en su voz mientras llamaba por ayuda, fue un momento de dignidad que no había conocido en años. Dignidad que no podía comprarse, no podía forzarse, no podía exigirse, tenía que darse libremente, y había sido dada por una niña de 12 años en una silla de ruedas que no pedía nada a cambio. Mientras se sentaba en la banqueta junto a la Harley silenciosa, esperando al mecánico que Lily había llamado, le daba vueltas a sus palabras una y otra vez en su mente, porque nadie más lo hizo. Eran simples, eran obvias, pero en su simplicidad revelaban todo. Ella no se había detenido por quién era él. Se había detenido porque sabía lo que se sentía ser pasado por alto, invisible, no deseado. Y en ese reconocimiento compartido, dos vidas improbables se habían cruzado silenciosamente. Las banquetas que Lily recorría cada día contaban solo parte de su historia. Dentro de las puertas de la escuela, otra batalla la esperaba. Su cojera era lo primero que los niños notaban, la silla, lo segundo. Los susurros la seguían por los pasillos como sombras que nunca podía sacudirse. Algunos compañeros eran educados pero distantes, ofreciendo sonrisas que nunca alcanzaban sus ojos. Otros eran menos moderados. Comentarios mordaces lanzados en tonos bajos o risas que resonaban cuando dejaba caer un libro o torpemente manejaba su mochila. Lo que la pesaba no era el metal de su silla ni la debilidad en sus piernas. Era la forma en que quienes la rodeaban decidían que de alguna manera era menos capaz, menos digna, menos humana.
Aprendió temprano cómo sonreír más allá del aguijón, cómo reírse de sí misma para que otros no tuvieran la satisfacción de hacerlo primero. Pero debajo de esa resiliencia practicada, cada palabra, cada risa, cada mirada puntiaguda se tallaba en su memoria. Lily quería lo que cada niño quería: correr en los patios de recreo, ser llamada por su nombre en lugar de que susurraran sobre ella desde atrás. No quería lástima y no quería ser invisible. Quería estar hombro con sus compañeros y sentirse igual. En el recreo a veces permanecía en el borde de juegos a los que no podía unirse, las ruedas de su silla atrapándose en el suelo desigual. Una pelota rodaba cerca, y por un breve segundo se iluminaba, pensando que alguien se la pasaría, pero nunca llegaba. El juego continuaba. Los jugadores se alejaban y ella permanecía como observadora de un mundo que debería haberla incluido. Sus padres a menudo le decían que era valiente, que su sonrisa podía iluminar cualquier habitación. Pero en la escuela, el coraje se sentía como una máscara que usaba para que nadie pudiera ver las grietas debajo. Cuando llegaba la risa, no siempre era cruel. A veces era descuidada, el tipo que dolía precisamente porque no era intencional. Miradas descuidadas, palabras descuidadas, corazones descuidados que nunca se detenían a pensar cuán pesados podían ser sus pequeños actos en alguien que ya llevaba tanto. Y entonces Lily soportaba en silencio, estoicamente, su dignidad intacta, pero su espíritu desgastado. Nunca dejaba caer las lágrimas frente a ellos. Solo cuando estaba sola, mirando el techo en su habitación, su pecho subía y bajaba con sollozos que se negaba a dejar que el mundo presenciara. Día tras día, empujaba hacia adelante, su silla traqueteando por las mismas banquetas agrietadas, su corazón llevando peso mucho más pesado que su marco. La campana final sonó y las puertas de la escuela se abrieron con ruido y charla. Los niños se apresuraron en grupos, la risa rebotando por los escalones, mochilas balanceándose descuidadamente. Lily permaneció como a menudo lo hacía. Su silla se movía más lento que sus piernas, su camino siempre más deliberado. Pronto la multitud se adelgazó y ella quedó esperando junto a la banqueta, su pequeña figura enmarcada contra la banqueta extensa. Fue entonces cuando vinieron las voces. Un grupo de niños, un poco mayores, apoyados contra la cerca. Sus ojos la encontraron de la manera en que una chispa encuentra pasto seco. Las burlas comenzaron suavemente, comentarios sobre su silla, su cojera, su valor. Palabras afiladas por la emoción de un blanco fácil. Se rieron de su silencio, de la forma en que miraba su regazo, fingiendo que sus palabras no aterrizaban, pero cada sílaba lo hacía. La crueldad no era nueva. Lo que era nuevo era lo que vino después. Desde la distancia, un sonido creció. Un rumor bajo, constante e implacable. No era el sonido de la risa. Era el trueno de motores rodando más cerca, más fuerte hasta que el suelo bajo la banqueta parecía zumbar. 6 Harleys se detuvieron lentamente junto a las puertas de la escuela. El cromo atrapó el sol poniente. Las botas de cuero presionaron el pavimento. Los abusadores se congelaron, atrapados a mitad de burla. Los jinetes no dijeron nada. Los cascos se levantaron. Pasos pesados cayeron. Uno por uno desmontaron, su presencia llenando el espacio como un muro de poder silencioso. Lily levantó la vista, sus ojos abiertos, no con miedo, sino con incredulidad. Reconoció al hombre de la banqueta, el mismo motociclista cansado al que una vez había entregado su botella de agua. Y ahora no estaba solo. Caminó hacia ella, calmado, medido, deteniéndose justo detrás de su silla. No habló. No necesitaba hacerlo. 2 más se pararon a su izquierda, 3 a su derecha. Juntos formaron un círculo, no atrapándola, sino protegiéndola. Guardianes en cuero y acero, silenciosos e inamovibles. Los niños que habían estado burlándose de ella cayeron en silencio. Sus sonrisas se desvanecieron, sus ojos se desviaron al suelo. El más audaz entre ellos murmuró algo entre dientes. Pero incluso eso se disolvió cuando se enfrentó con la quietud de 6 hombres que no necesitaban palabras para hacerse entender. No se hablaron amenazas, no se mostró enojo, solo presencia. Y a veces la presencia es suficiente. Lily se sentó en su silla, las manos dobladas en su regazo, su aliento atrapado entre miedo y asombro. Por primera vez en la memoria, el equilibrio de poder cambió. Aquellos que se burlaban de ella estaban impotentes, y ella, tan a menudo sola, estaba rodeada. Los motores se enfriaron haciendo tic suavemente en el fondo.
Los motociclistas se pararon como estatuas, sus brazos cruzados, su silencio más pesado que cualquier lección que un maestro pudiera haber dado. Y luego terminó tan repentinamente como comenzó. Los niños se alejaron, su coraje dispersado al viento. Los jinetes le dieron a Lily un asentimiento, un gesto que hablaba de respeto, de solidaridad. No se dieron discursos, no se ofrecieron explicaciones, pero en ese momento Lily entendió algo que pocos entenderían. A veces, la defensa más fuerte no viene en palabras, sino en la compañía silenciosa de aquellos que eligen estar contigo cuando nadie más lo hará. Cuando ningún maestro, ningún amigo, ningún transeúnte vino en su defensa, 6 figuras improbables lo hicieron. Esa tarde, Lily regresó a casa más tranquila de lo habitual. Sus padres lo notaron en la forma en que rodó su silla a través de la puerta principal, en la forma en que sus ojos se desviaron al piso en lugar de encontrarse con los de ellos. Algo había sucedido, algo que no podía explicar del todo. El miedo que había sentido fuera de la escuela era real. Las burlas, el aguijón del ridículo. Pero también lo fue el momento que siguió. 6 hombres que apenas conocía, parados de guardia como centinelas, lo reprodujo en su mente una y otra vez. ¿Por qué habían venido? ¿Por qué la habían elegido a ella de todas las personas para defender? Sus padres preguntaron sobre su día. Ella dijo poco. Una media sonrisa, un encogimiento de hombros. Entonces rodó a su habitación, pero dentro de su pecho se hinchaba con emociones para las que no tenía palabras. Confusión, gratitud y un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Lo que no sabía era que su historia ya había dejado su vecindario. El hombre por el que una vez se había detenido, el jinete cansado que luchaba por empujar su Harley por la banqueta, había hablado de su bondad. Les contó a sus hermanos sobre la niña en la silla de ruedas que le entregó su última botella de agua y llamó por ayuda cuando nadie más lo haría. La historia se movió a través de la hermandad como fuego salvaje. De un capítulo al siguiente, a través de largos tramos de autopista, basada en conversaciones silenciosas en gasolineras y restaurantes al lado de la carretera. Estos eran hombres endurecidos por el asfalto y las tormentas definidos por cuero y acero. Sin embargo, debajo de todo corría un código. Lealtad, respeto, gratitud. Y el nombre de Lily comenzó a llevar peso dentro de ese código. No fueron atraídos por lástima. Fueron atraídos por reconocimiento. En su resiliencia vieron algo de ellos mismos. En su negativa a alejarse de un extraño vieron el tipo de dignidad que trasciende las apariencias. Su único acto de compasión había viajado millas, llevado por el rugido de los motores y los lazos de hermandad. Y mientras Lily dormía esa noche, inconsciente, el sonido de su nombre continuaba moviéndose más y más lejos, cosiéndose en los corazones de hombres que nunca había conocido. Comenzó como una vibración baja en la distancia, apenas perceptible al principio, como el rodar lejano de una tormenta. Pero se hizo más fuerte, más profundo, más cercano hasta que las ventanas a lo largo de la calle comenzaron a temblar en sus marcos. Motores, docenas de ellos. Luego cientos. Las familias salieron a los porches, protegiéndose los ojos contra el sol de la tarde. Lo que vieron los hizo caer en silencio. Un río de cromo y cuero, 250 de fuerza, se derramó en el vecindario. El sonido era abrumador. Un trueno que sacudió el suelo y resonó en cada casa de la cuadra. Los niños se aferraron a las manos de sus padres. Los vecinos intercambiaron miradas inquietas. Algunos susurraron con miedo. Otros simplemente miraban. No era todos los días que el rugido de un ejército llegaba a tu puerta. En el centro de todo estaba la pequeña casa de Lily, frágil contra la marea de motocicletas que bordeaban la calle a ambos lados. Sus padres salieron corriendo. Desconcertados, escanearon la multitud de cascos y chalecos de cuero, sin estar seguros de si prepararse para el peligro o prepararse para algo completamente diferente. Entonces los motores se apagaron, uno por uno. El rugido dio paso al silencio. Un silencio aún más pesado, grueso con expectativa. Desde el frente de la manada, una sola figura dio un paso adelante. El mismo hombre que Lily había ayudado una vez en una banqueta agrietada. Se llevaba a sí mismo no con amenaza, sino con reverencia. Sus botas golpearon el pavimento lentamente, deliberadamente, como si cada paso fuera un voto. Los otros observaban, inmóviles, su presencia llenando la calle como un muro viviente. Los padres de Lily se quedaron congelados en el porche, inciertos,
Su hija miraba desde la entrada, sus ojos abiertos, sus pequeñas manos agarrando el marco. El motociclista se detuvo ante ellos, bajando la cabeza en respeto silencioso. No habían venido a tomar, habían venido a dar. Desde la parte trasera de un remolque largo enganchado a una de las motocicletas, el movimiento se agitó. Dos motociclistas subieron, sus botas golpeando contra el piso de metal, y cuidadosamente comenzaron a guiar algo por la rampa. La multitud de motores, cromo y cuero se movió ligeramente, separándose para hacer espacio. Cada ojo siguió la revelación lenta. No era una máquina de guerra, ni un símbolo de amenaza. Era una silla, no cualquier silla, elaborada con cuidado, diseñada para una sola persona. Una silla de ruedas motorizada construida desde cero. Brillaba bajo la luz del sol. Su marco brillaba en púrpura profundo, un color elegido no por casualidad, sino por conocimiento. Los acentos de cromo corrían a lo largo de sus lados, pulidos hasta un brillo de espejo. Los manubrios estaban envueltos en cuero negro, cosidos por manos más acostumbradas a guantes y acelerador, pero ahora dedicados a comodidad y fuerza. Paso a paso, los motociclistas la rodaron hacia adelante hasta que se detuvo frente a la pequeña casa de Lily. Empequeñecía su vieja silla en todos los sentidos. Más que movilidad, era libertad. Los padres de Lily miraban sin palabras. La multitud de vecinos se inclinó más cerca, su miedo reemplazado por asombro. Y en la entrada, los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. No intentó esconderlas. Otro motociclista dio un paso adelante, un sobre sostenido cuidadosamente en sus manos. Se lo ofreció a la madre de Lily, quien lo tomó con dedos temblorosos. Dentro, descubrirían más tarde, era más que dinero. Era una promesa. Cada sesión de terapia con la que una vez habían soñado, pero que nunca pudieron costear, ya pagada en su totalidad. Entonces, el hombre al que Lily había ayudado, el jinete cansado que una vez luchó por empujar su Harley por una calle rota, se acercó a ella. Se bajó hasta que estuvo al nivel de los ojos con la pequeña niña en la entrada. Sus manos desgastadas descansaron sobre sus rodillas. Su voz se suavizó. «Me diste dignidad cuando no tenía ninguna», susurró. «Hoy te la devolvemos». Por un momento nadie se movió. El silencio era pesado, no con miedo, sino con algo mayor. Respeto, gratitud. El reconocimiento no hablado de que la simple bondad de una niña se había extendido hacia afuera hasta que regresó multiplicada, imparable. Los labios de Lily temblaron en una sonrisa. Sus lágrimas cayeron libremente, pero no las limpió. No eran lágrimas de dolor esta vez, ni de soledad. Eran las lágrimas de alguien finalmente visto, finalmente valorado, finalmente elevado. Los motociclistas estaban de guardia, su presencia firme pero gentil, dejando que su momento se desarrollara sin interrupción. Y en esa quietud, el peso del regalo se hundió en cada corazón que lo presenció. Ninguna palabra podía capturar lo que pasó por su rostro, pero su sonrisa, amplia y sin protección, lo dijo todo. La calle que una vez resonó con risa cruel, ahora estaba en quietud reverente. Los niños que una vez habían señalado, burlado e imitado la silla de ruedas de Lily, se congelaron en su lugar. Sus voces silenciadas, sus ojos abiertos. Las palabras agudas que habían lanzado tan descuidadamente solo días antes ya no pertenecían a este momento. Cada sonido se había desvanecido, dejando nada más que el zumbido silencioso de anticipación. 250 jinetes estaban hombro con hombro, un muro de cuero y acero transformado en guardianes solemnes, su silencio comandando más que cualquier rugido de motores jamás podría. Las manos de Lily temblaron ligeramente cuando se envolvieron alrededor de los apoyabrazos acolchados de su nueva silla. Su padre se inclinó bajo a su lado, su mano firme en el marco reluciente mientras susurraba instrucciones. Con paciencia gentil, guió sus pequeños dedos hacia los controles. Un suave clic rompió la quietud, seguido por el ronroneo profundo y confiado del motor, mientras despertaba debajo de ella. El sonido era constante, inquebrantable, como una promesa hecha mecánica. La luz del sol bailaba sobre el cromo, atrapando el marco púrpura que había sido elegido solo para ella. No era solo una silla, era una corona sobre ruedas. Respiró hondo, estabilizándose. Entonces, con el empujón más pequeño hacia adelante, la silla comenzó a moverse.
Rodó sobre el pavimento desigual con una suavidad que nunca había conocido, llevándola no con lucha, sino con gracia. El suelo que una vez la había combatido a cada paso ahora cedía, como si el mundo mismo se hubiera movido para hacer espacio para su viaje. Su primera risa llegó tranquila, casi incierta, como un secreto que tenía miedo de compartir. Pero a medida que la silla se deslizaba más lejos, su cuerpo se inclinó hacia la libertad del movimiento, y la risa creció. Se elevó y se derramó de ella como luz, rompiendo a través de una tormenta, más brillante y más fuerte hasta que llevó por encima de la memoria de los motores, por encima del silencio de la multitud. Su risa llenó el aire, sonando clara y desafiante, un sonido que nadie podía ignorar. Los niños que habían burlado se quedaron congelados, mirando no a la silla, sino a ella. Por primera vez, sus ojos no veían límites o fragilidad o diferencia. Veían alegría descontenida. Veían fuerza develada. Veían una niña hecha completa frente a ellos. Su madre caminó un paso detrás, la mano presionada contra su boca, las lágrimas deslizándose libremente, aunque su sonrisa nunca vaciló. Su padre, el pecho subió y bajó, el orgullo y el alivio grabados profundamente en su rostro desgastado. Siguieron a su hija como si caminaran detrás de una reina, cada paso pesado con gratitud, y a lo largo de la calle los jinetes permanecieron quietos. Sus brazos cruzados sobre sus chalecos, sus botas plantadas firmemente en el pavimento, pero sus ojos se suavizaron, sus hombros se relajaron, sus rostros endurecidos se rompieron en sonrisas silenciosas. Habían entrado llevando trueno, pero ahora estaban viendo algo mayor. Habían venido a dar. Sin embargo, lo que recibieron a cambio fue más pesado, más rico y más allá de las palabras. La calle que una vez la había definido como pequeña, ahora se convirtió en el escenario de su triunfo. La silla no era el regalo real era la dignidad restaurada y mostrada ante todos los que habían dudado de ella. El mundo había mirado a esos hombres y visto solo cuero, tatuajes y miedo. Pero Lily había mirado más profundo. Había visto humanidad y porque eligió creer en ella, porque llegó más allá de la superficie cuando otros se alejaron, la humanidad no solo respondió silenciosamente, vino rugiendo de vuelta a ella, no con lástima, no con caridad, sino con respeto. Y en ese momento, su risa se hizo más grande que su dolor, más grande que su pasado. Se convirtió en el sonido de la libertad. Libertad que ningún insulto, ninguna duda, ningún susurro cruel podría quitarle jamás. La tarde se asentó suavemente sobre el vecindario. Las últimas rayas de oro desvaneciéndose en un cielo de terciopelo. La calle que una vez había tronado con motores, ahora yacía tranquila. Los ecos de 250 motos derivando más y más lejos en la distancia, hasta que se convirtieron en nada más que memoria. Los vecinos permanecieron en sus porches, callados como si no quisieran perturbar lo sagrado de lo que habían presenciado. El aire mismo se sentía cambiado, más ligero, como si el rugido que había venido e ido había dejado atrás más que sonido. Había dejado una historia que se contaría durante años. Dentro de la modesta casa en la esquina, la noche era suave. Lily descansaba en su nueva silla, su cabeza anidada contra el brazo de su madre, mientras su padre se inclinaba cerca, una mano descansando protectoramente sobre su hombro. Las líneas de preocupación que habían marcado sus rostros durante tanto tiempo parecían más suaves ahora, suavizadas por la esperanza. Donde había habido ansiedad sobre el mañana, ahora había luz, frágil pero innegable, brillando como una vela contra la oscuridad. La silla estaba reluciente en la tranquilidad de su sala de estar. Ya no era un símbolo de limitación, sino de libertad ganada a través de la compasión. Para Lily era más que una máquina. Era un recordatorio de que incluso el acto más pequeño podía extenderse hacia afuera, agitando corazones mucho más allá de su vista. Había pensado que dio tan poco ese día, una botella de agua, una llamada rápida en su teléfono. Pero para un hombre desgastado, para un alma cargada y pasada por alto, había dado todo. Y porque dio cuando nadie más lo haría, el mundo respondió de la misma manera. Respondió con cromo y acero, con cuero y lealtad, con un ejército de corazones que eligieron latir por ella cuando menos lo esperaba. Lo que comenzó como bondad se convirtió en dignidad. Lo que comenzó como dignidad se convirtió en libertad. Y lo que comenzó como libertad se convirtió en un legado. No solo para ella, sino para cada vida tocada por su risa en esa calle tranquila. La pequeña niña que una vez rodó por banquetas rotas, invisible para tantos, ahora había tocado cientos de vidas. Su historia se movió a través del viento como el eco de los motores que la habían visitado. Se susurró en restaurantes al lado de la carretera.
Se compartió en círculos de hermanos que nunca la conocieron, pero que llevaban su nombre con respeto. Se convirtió en más que una anécdota. Se convirtió en un recordatorio. En los días que siguieron, la vida de Lily cambió de maneras que nunca podría haber predicho. La nueva silla rodó sin esfuerzo sobre el terreno que una vez la había combatido. Las sesiones de terapia comenzaron, sus músculos fortaleciéndose con cada semana que pasaba. La curvatura en su espalda comenzó a enderezarse. El dolor en sus piernas comenzó a ceder. Pero más que los cambios físicos, era algo más profundo lo que la transformó. Era la manera en que los niños en la escuela ahora la miraban, no con lástima, no con burla, sino con algo que se acercaba al respeto. Era la manera en que los maestros la llamaban por su nombre con más frecuencia, incluyéndola en conversaciones que una vez habrían pasado por alto. Era la manera en que caminaba, o más bien rodaba, con la cabeza en alto, sabiendo que no estaba sola. Los niños que una vez la habían burlado ahora mantenían la distancia. Sus voces silenciadas por la memoria de 6 hombres parados detrás de ella. Pero no era miedo lo que los detenía ahora. Era algo más cercano a la vergüenza. La comprensión de que habían juzgado mal a alguien cuyo valor excedía su propio. Algunos incluso se acercaron, con disculpas torpes en sus labios, palabras que tropezaban pero sinceras. Lily las aceptó con gracia, no porque olvidara, sino porque entendía que el crecimiento a menudo llega tarde, y que la compasión no debe retenerse solo porque fue negada antes. Sus padres observaban con corazones llenos. El frasco sobre el gabinete de la cocina, una vez vacío por el peso de las facturas, ahora se llenaba lentamente de nuevo, pero esta vez, no con el peso de la desesperación, sino con la posibilidad del futuro. Las cuentas de terapia llegaban marcadas como pagadas. Los recordatorios de citas llegaban regularmente, y cada vez que Lily se movía a través de su día, más fuerte, más segura, su sonrisa más amplia, sabían que algo extraordinario había sucedido, algo que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Habían sido testigos de cómo la bondad regresaba, no como un favor, sino como una fuerza de naturaleza. El motociclista, el hombre cuyo nombre Lily nunca preguntó, pero cuyo rostro nunca olvidaría, regresó una vez más. No con una multitud esta vez, sino solo. Su Harley, ahora reparada, brillaba bajo el sol de la tarde mientras se acercaba lentamente a la casa. Se detuvo en la entrada, apagando el motor y quitándose el casco. Lily estaba en el porche, su nueva silla descansando junto a ella mientras leía un libro. Levantó la vista al sonido de sus pasos. Él se acercó, su andar más ligero que la última vez, su rostro menos marcado por preocupación. Se detuvo ante ella, su sombra cayendo suavemente sobre el porche de madera. Por un momento, ninguno habló. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de comprensión. Finalmente, él habló, su voz baja pero firme. «Solo quería verte una vez más», dijo, «para asegurarme de que estabas bien». Lily sonrió, su libro cerrado en su regazo. «Estoy más que bien», respondió. «Gracias a usted». Él negó con la cabeza lentamente, sus ojos sosteniendo los de ella. «No», dijo. «Gracias a ti». Sacó algo de su bolsillo, una pequeña insignia de metal, gastada por los años pero pulida con cuidado. En ella estaba grabado un símbolo que ella no reconoció, pero que claramente significaba algo para él. «Esto», dijo, sosteniéndolo hacia ella, «es algo que solo damos a la familia, a aquellos que están con nosotros cuando importa». Lily miró la insignia, luego de vuelta a él, confundida. «Pero yo no soy parte de su grupo», dijo suavemente. Él sonrió. Una sonrisa que alcanzó sus ojos por primera vez. «No necesitas montar con nosotros para ser parte de nosotros», dijo. «Nos mostraste algo que muchos de nosotros habíamos olvidado. Que el valor no se trata de cuero o motores o carreteras. Se trata de detenerse cuando otros no lo hacen. Se trata de ver a las personas cuando están invisibles». Colocó la insignia en su mano, cerrando suavemente sus dedos alrededor de ella. «Lleva esto», dijo. «Y sabe que donde sea que vayas, tienes 250 hermanos y hermanas que estarían al lado de la carretera por ti». Las lágrimas se formaron en los ojos de Lily, pero esta vez eran de alegría pura. «Lo llevaré con orgullo», susurró. Él asintió, luego se giró para irse, pero antes de alcanzar su moto se detuvo y miró hacia atrás. «Una cosa más», dijo. «La carretera es larga y está llena de personas que necesitan lo que tienes. No dejes de dar, Lily.
el mundo necesita más de ti. Con eso, montó su Harley, pateó el motor a la vida y rodó lentamente calle abajo. Lily observó hasta que desapareció de la vista, la insignia apretada en su mano, cálida contra su palma. Esa noche, mientras yacía en su cama, la insignia en su mesita de noche, pensó en el viaje que la había traído aquí. Las banquetas rotas que una vez definieron sus límites ahora se sentían como caminos hacia posibilidades. La silla que una vez fue su carga ahora era su libertad. Los susurros que una vez la perseguían ahora eran silenciados por risas y aceptación. Pero más que todo eso, llevaba algo que ninguna silla, ninguna terapia, ningún regalo podría darle. Llevaba la certeza de que importaba, que sus acciones tenían peso, que su bondad tenía poder. Y que incluso en un mundo que a menudo parecía indiferente, había personas esperando, observando, listas para responder cuando se daba amor. Los meses pasaron y la historia de Lily se extendió más allá de su vecindario, más allá de su pueblo, más allá de las carreteras que los motociclistas viajaban. Se convirtió en una leyenda de tipos, contada en reuniones y transmitida a nuevos miembros. Se convirtió en un estándar, un recordatorio de por qué el código existía en primer lugar. Lealtad, respeto, gratitud. Estos no eran solo palabras para hombres que vivían al borde de la sociedad, eran principios que los definían. Y en el corazón de esa historia estaba una niña que no se dio por vencida cuando nadie más lo hizo. Una niña que vio más allá de la superficie y encontró humanidad donde otros vieron peligro. Su legado no fue construido en monumentos o placas, fue construido en los corazones cambiados de aquellos que la conocieron y en las vidas tocadas por aquellos que escucharon su historia. Fue construido en cada acto de bondad que inspiró, cada momento en que alguien eligió detenerse cuando otros no lo hicieron. Lily creció, como todos los niños lo hacen. Su fuerza se desarrolló, no solo en su cuerpo sino en su espíritu. Se convirtió en defensora de otros como ella, usando su voz para hablar por aquellos que se sentían invisibles. Organizó eventos en su comunidad, recaudó fondos para niños que necesitaban sillas de ruedas y terapia. Y trabajó incansablemente para asegurarse de que ningún niño tuviera que sentir el peso de la soledad que ella una vez llevó. Su silla púrpura se convirtió en un símbolo de esperanza, reconocida donde sea que fuera. Y cada vez que alguien preguntaba sobre ello, ella contaba la historia. No para vanagloriarse, sino para recordar a otros que la bondad es una moneda que siempre regresa, multiplicada de maneras que nunca podemos predecir. Los años pasaron, y el vecindario cambió. Nuevas familias se mudaron, viejas se fueron. Pero la historia de la niña y los motociclistas permaneció. Se convirtió en parte del tejido del lugar, un recordatorio de que incluso en los rincones más tranquilos del mundo, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Y todo comenzó con una botella de agua. Con un momento de compasión. Con una niña que eligió ver a una persona donde otros vieron una amenaza. Si esta historia te conmovió, compártela. Llévala hacia adelante, porque en algún lugar, alguien más espera un pequeño acto de bondad para recordarles que no están olvidados, que son vistos, que importan. Y si te gustaría escuchar más historias como esta, quédate con nosotros, porque el mundo está lleno de momentos como estos, esperando ser contados. Momentos donde la humanidad brilla más brillante, donde el amor conquista el miedo, y donde la bondad, no importa cuán pequeña, tiene el poder de cambiar todo. La insignia que Lily recibió ese día todavía descansa en su mesita de noche, un recordatorio de una tarde cuando el trueno llegó a su puerta, cuando 250 corazones latieron como uno, cuando una niña aprendió que nunca había estado sola, y cuando el mundo aprendió que a veces los ángeles no vienen del cielo. Vienen rugiendo por la carretera, con cuero y acero, llevando dignidad, respeto y amor incondicional. Esta es la historia de Lily, una historia de resiliencia, de compasión, de humanidad en su forma más pura. Una historia que nos recuerda a todos que el acto más pequeño puede crear las ondas más grandes. Y que en un mundo que a menudo se siente frío e indiferente, todavía hay personas dispuestas a detenerse, a ver, a cuidar. Todo lo que se necesita es una persona para elegir la bondad. Y el mundo responderá. Fin.